Bienvenidos a un nuevo episodio de Alma Despierta. Qué bendición poder conectar con cada uno de ustedes en este día. Mi nombre es Nicolás Garcés y estamos transmitiendo desde la Iglesia Alcance Victoria en Barcelona. Hola a todos, mi nombre es Micaela Barrios y estamos felices de abrir este espacio para revolucionar nuestra fe y confrontar nuestro corazón. En este episodio nos acompañan 3 jóvenes que están apasionados por Cristo. Tenemos a Jean-Pierre Calle, amén. Dios bendiga. Jairo Lagos. Así es, amén. Y Adriana Morera. Amén, Dios les bendiga. Hoy nos sumergiremos en esta apasionante historia de un joven que cambió el rumbo de toda una nación, del rey Josías. Un muchacho que tan solo a los 8 años empezó a reinar, pero a los 16 tomó la decisión más importante de su vida, que es buscar intensamente al Dios de su padre David. Y hoy queremos conectar esa pasión del pasado con el presente. Y hablaremos a fondo sobre el alma de un joven cristiano en la actualidad. Cómo mantener puro el corazón, radical y encendido por Dios, y en medio de un mundo lleno de ruido y en medio de distracciones. Y para descifrarlo no estaremos solos. Hoy en este episodio nos acompañan 3 invitados espectaculares. Tenemos a Jean-Pierre, a Jairo y a Adriana, que traen una palabra fresca. En nuestro segundo bloque estaremos dando la bienvenida a Jairo Lagos, con quien hablaremos acerca de cómo romper esos altares del pasado y tal como lo hizo Josías. Y en el tercer bloque estaremos abriendo un panel dinámico con Jean-Pierre Calle y Adriana Morera para analizar las batallas internas que vive la juventud en estos tiempos. Así que quédense conectados, porque en el cuarto bloque haremos una aplicación directa a nuestras vidas y cerraremos con una oración juntos, para traer un despertar espiritual. Así que prepárate, prepara tu Biblia, abre tu corazón y ponte cómodo y arrancamos con nuestro primer invitado. Jairo, que Dios te bendiga. ¿Cómo te encuentras en esta mañana? Amén. La verdad que muy contento, agradecido con Dios por tenernos aquí, por abrir este espacio. Como ustedes pueden ver, alma despierta. Y sí, muy contento la verdad, Nico, Micaela, Adrianita, Jampi. La verdad que es importante tocar estos temas porque estamos en un tiempo donde la juventud lastimosamente se está perdiendo. Y como jóvenes tenemos que hacer algo. Y qué bueno hablar de estos temas, Nico. Sí, Jairo, dice en la palabra que Josías comenzó a buscar a Dios cuando tenía 16 años. Así es. Y mientras que estaba rodeado de una cultura idólatra, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuál es el mayor desafío que enfrenta un joven para poder buscar a Dios de manera radical cuando su entorno va en una dirección opuesta? Así es, Nico. La verdad que es una pregunta muy profunda porque estamos viviendo tiempos malos, la verdad. Pero yo creo que uno de los desafíos uno de muchos de los desafíos que los jóvenes estamos viviendo, creo que uno es la presión por encajar. Porque estamos en una sociedad donde cada quien está tirando para su lado, cada quien cree en lo suyo, y es ahí donde nosotros como cristianos tenemos que ver qué es lo que está aislando a la juventud de Dios. Otra cosa es, creo que la distracción, porque hay ídolos que no los podemos ver así como los miraba el rey, que él miraba los ídolos que ellos tenían, sus estatuas, sus cosas, pero nosotros como jóvenes hay ídolos que no los podemos ver con ojos naturales. Y quizás sí lo podemos discernir, por ejemplo, eso de que hablo de la distracción. Como jóvenes yo creo que, por ejemplo, yo me distraigo mucho, por ejemplo, con el móvil. Quizás en el móvil tengo la Biblia, pero también tengo el TikTok. Tengo redes sociales que a veces quiero leer la palabra y lo que me trae es a ver videos, ver fútbol. Y estamos así en una sociedad donde tenemos muchas distracciones, lastimosamente. Y yo pienso que algo que hizo diferente al rey Josías es cuando la Biblia dice que él comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y que no esperó a que él cambiara simplemente por su fuerza, sino que buscara a Dios. Y bueno, son varios puntos, pero ese es uno de los que a mí me parece que está distrayendo mucho a la juventud, la distracción. Amén, sí, ese punto es muy interesante, ¿no? Porque a veces la distracción en nada está metido en las redes sociales. Hay algunos jóvenes que a veces toman como esa decisión, ¿no? De quitarse, no porque las redes sociales sean pecado,
sino porque realmente no produce algo, ¿sabes?, como satisfactorio a nuestras vidas como jóvenes cristianos, sino que a veces nos distrae. A veces te metes ahí en las redes sociales y empiezas a hacer como scroll y cuando te das cuenta han pasado muchas horas, mucho tiempo y es como que te distraes, pierdes el tiempo. Y bueno, a los 20 años Josías comenzó a limpiar el territorio, a derribar altares falsos. Entonces yo quería hacerte esta pregunta: ¿cuáles consideras que son los altares modernos que los jóvenes cristianos de hoy deben derribar en sus vidas? Sí, bueno, la verdad que como lo hablé anteriormente, hay muchos altares, como dije, que no los podemos ver con ojos naturales, pero para mí que hay un altar que sí, que nos cuesta derribar. Para mí que es como el llevarnos al éxito. Sabemos que todos queremos ser exitosos en algunas áreas. Claro. Por ejemplo, la del dinero. Sabemos que todos queremos tener dinero, estar bien, tener una vida cómoda. Venimos a este país queriendo hacer dinero. Y eso es lo que a veces nos aleja. Y ese altar, hablándolo así, del éxito, porque a veces queremos ser exitosos, pero haciendo a Dios a un lado. Incluso a veces queremos poner primeramente eso, el dinero, la comodidad, y dejamos a Dios. A veces ni venimos a la iglesia. A mí me ha pasado que hay domingos que lastimosamente he preferido ir a trabajar que venir a un culto. Y Dios me lo ha hecho ver, ¿Y cómo me lo ha hecho ver? Leyendo esto, que es la palabra de Dios. Y sí que es importante también como jóvenes. Sabemos que muchas veces quizá la presión de las personas, de la familia te dice, no, tú tienes un futuro que te espera, no te quedes ahí esperando todo. Pero también sabemos que la palabra de Dios dice que todo va a ser añadido y que primeramente buscar el reino de Dios, su justicia. Y sí, Mica, hay muchas cosas que hablar. Sabemos que Dios ahora mismo pues está abriéndonos la boca y sabemos que alguna palabra de estas va a llegar a tu corazón, tú que no estás viendo. Y hablando de eso que tú nos estabas comentando, que estabas leyendo, que Dios te hace ver a través de la palabra de Dios, ¿no? Dice que en la historia vemos que el hallazgo del libro de la ley transformó a Josías. Dice que él empezó a gobernar desde tan pequeño, de los 8 años, pero dice que a los 16 años él descubrió la palabra de Dios. Él encontró y comenzó a leer la palabra de Dios y dice que eso transformó su vida y su manera de pensar, su manera de gobernar. Entonces, ¿cómo podemos contagiar a la juventud actual el amor por la palabra de Dios en una era que está sobrecargada por las pantallas? Sí, Nico. La verdad que ser joven y buscar a Cristo, no, yo sé que no es fácil, pero al final Dios nos ayuda. Y qué bueno que Dios dejó este manual. Amén. Este es el manual que Dios lo dejó y es perfecto este libro, porque en él encontramos lo que tú has dicho, cómo romper con esos altares. Y yo creo que es un consejo más que todo para la juventud, que también lo tomo para mí. Creo que debemos mostrar la Biblia como si no fuera un solo libro antiguo, sino la voz viva de Dios. Porque a veces tomamos como la Biblia, quizás la empezamos a leer y quizás leemos lo que nos conviene, pero ya cuando la Biblia nos confronta, ya como que no nos gusta. Y así fue, me imagino yo al rey, cuando se encuentra con la ley, dice, estamos haciendo todo lo contrario a la ley. Y lo importante es que él no solo lo leyó, sino que dijo, hay que hacer lo que dejó él escrito. Y bueno, y eso empezaron a derribar los altares, empezaron a limpiar Jerusalén, Judá, dice. Y qué bueno que como jóvenes también empecemos, porque no sabemos tú, joven, lo que te está impidiendo, qué tienes que limpiar en tu corazón. Y no te sientas culpable. Sabemos que el enemigo quizás te está culpando de cosas que es de tu pasado, pero no te sientas culpable de lo que ha pasado, de lo que has hecho, sino más que todo hacer un lado eso que te está impidiendo. Y para mí, Nico, eso es muy importante. Amén, qué bueno, qué interesante. Seguimos con nuestros panelistas, Adriana Morera y Jean-Pierre Calle, y vamos a entrar en el alma de un joven cristiano en la actualidad. Es muy interesante lo que compartía Jairo acerca de la palabra, ¿no? Yo creo que la palabra también cuando
cuando llega a nuestras vidas, cuando abrimos la palabra y empezamos a leerla, es como dice en Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Realmente la palabra es como una luz que entra en nuestra vida y nos ayuda a ver aquello que no veíamos. Yo creo que es lo que al rey le pasó en ese momento. La palabra llegó a su vida y alumbró todo aquello que quizás estaba en oscuridad. Y bueno, pues sin más, vamos a continuar. Adriana, vamos a hablar del alma de un joven actual. A menudo se enfrenta a la ansiedad, a la comparación y en redes sociales, y esa es la crisis, ¿no?, de identidad que tenemos hoy en día. Entonces la pregunta es, ¿cómo influye todo este ruido digital en la salud espiritual de un joven cristiano? Wow, tremendo. Al final los jóvenes estamos en una etapa en la cual estamos construyendo nuestra identidad. Así es. Entonces somos muy vulnerables y al final somos vulnerables a la comparación, porque cuando entramos a las redes sociales vemos vidas totalmente perfectas aparentemente, donde las personas cuelgan lo que quieren que tú veas, donde al final no es real. Entonces nosotros nos comparamos con algo que no es real. Entonces ahí es donde entra, porque las redes sociales alimentan esa presión. Entonces entra en confusión con nuestra identidad, porque es donde afecta nuestra salud espiritual, porque empezamos a escuchar más lo que dicen las redes sociales, empezamos a escuchar más lo que dice nuestro alrededor, nuestro vínculo más cercano, y poco a poco vamos separándonos de lo que dice Dios, porque hoy en día queremos respuestas inmediatas, queremos todo ya, no esperamos el tiempo de Dios, todo lo queremos como ahora y ya. Entonces, muchas veces tenemos que parar, tenemos que pensar y tenemos que volver a la senda antigua de parar, reflexionar y orar y buscar a Dios, y sobre todo tener ese tiempo de silencio y ese tiempo de espera en Dios. Amén. Para que tengamos una vida digna como la que Dios quiere para nosotros. Amén, sí, es muy importante. Yo creo que como hijos de Dios es muy fácil en la sociedad actual caer en esa ansiedad, ¿no? Sí. Pero qué bueno es Dios que a través de la palabra Él nos ha dejado un versículo en Filipenses 4:6 que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces el Señor ya, como el Señor ya sabe lo que iba a pasar en esta actualidad, pues Él ya lo dejó escrito en su palabra, y que no estemos afanosos, sino que busquemos, como decías, tomar ese tiempo de intimidad con el Señor y de separarnos, ¿no? A veces vivimos en esta generación como muy de microondas, ¿no? Muy de ir corriendo, de ir todo deprisa. Yo lo veo mucho en el metro, la gente cómo va como loca, a veces hacemos las cosas por inercia, y como hijos de Dios tenemos que como reaccionar, tenemos que como darnos un toque de atención a nosotros mismos, porque es muy fácil caer en eso, en la distracción, en la ansiedad. Y yo creo que esas es las cosas que estamos sufriendo más como hijos de Dios. Quizás no estamos sufriendo persecución como a otros países, pero sí estamos sufriendo como esa presión de la ansiedad, de la comparación, ¿no? Y bueno, no sé, Nico, ¿qué más pregunta tenemos por aquí? Sí, y ¿saben lo que me parece más interesante, Jean-Pierre? Es que Josías no se conformó con la tibieza espiritual de su época, o sea, no se conformó con lo que él tenía, porque si tú lees, él era el rey. Él tenía todo, tenía comodidad, tenía dinero, tenía riqueza, tenía todo lo que cualquier persona naturalmente quisiera tener. Pero dice que él no se conformó con eso, porque él sabía que había más. Y cuando descubrió la palabra de Dios, dice que él descubrió y él se dio cuenta que él estaba viviendo en una tibieza espiritual en su vida. Entonces cuando él encontró la palabra de Dios, dice que algo se encendió en su corazón. Entonces yo quiero preguntarte en este día, ¿no? ¿Cómo puede un joven de hoy en día mantener su alma encendida y apasionada por Dios sin caer en el legalismo o en la religión por pura rutina? Wow, buena pregunta. Sí. Primeramente, conforme a la palabra de Dios, Josías, pues, él no entendía muchas cosas. ¿Por qué? Porque no tenía la ley. La ley es el Antiguo Testamento conforme a la Biblia. Amén. Y nosotros ahora, pues, la palabra de Dios, porque tenemos el Antiguo y el Nuevo. Él, pues, no tenía la palabra de Dios. ¿Por qué?
porque los reyes que había antiguamente se habían olvidado completamente de Dios. Y por eso la ley se había olvidado, Ujú. porque nadie de los reyes pues le hablaba. ¿Y dónde estaba la ley, los mandamientos? Pues conforme a la palabra de Dios sabemos que estaba en el templo. Así es. Está en el templo con polvo, hay tirada y nadie sabía nada de las ordenanzas del Señor. Pues así nosotros también éramos un día. Amén. Sí, Así es. sí, es que es Sí, verdad. sí. Sí, Sí, sí. 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 Pues nosotros éramos personas que no sabíamos la palabra de Dios, Ujú. porque a veces las personas que no están en la iglesia piensan que nosotros somos perfectos, somos santos, Así es. pero no. O sea, mi hermana Micaela tiene un testimonio, mi hermano Nico tiene otro testimonio, mi hermana Adriana tiene otro testimonio, Así mi hermano es. Jairo también, yo Así también. es. Y si ustedes pues escuchasen nuestro testimonio, wow, en serio. ¿Cómo Sí. tú podías hacer eso? Sí, ¿cómo ¿Cómo era capaz? Y ahora eres bien tranquilo y todo diferente. Sí, sí. Pues así nosotros éramos, como Josías, que no teníamos conocimiento de la palabra de Amén, Dios. así es. Y también había como esa frialdad en nuestros corazones. Porque Sí. lo que hace la palabra de Dios es avivar tu corazón. Amén. Amén, Y así es es. ayudarte a entender las cosas que están mal. Ujú. Y en estos tiempos, que son tiempos de verdad peligrosos para todos, Así es. nosotros, ¿por qué decimos que son tiempos peligrosos? Porque si ustedes escuchan la noticia y lo demás, pues sabemos que hay terremotos, hay tantas cosas que está pasando, muchas muertes, mucha gente que mata, adolescentes matando, niños, un montón de cosas. Por eso nosotros decimos que estamos en un tiempo peligroso, porque la palabra de Dios confirma y dice que eso quiere decir que Cristo viene pronto, Amén. que nuestro Salvador viene pronto. Y ahí estamos en momentos complicados, momentos difíciles, porque también podemos dudar, a que sí, podemos dudar, por ejemplo, nosotros, ¿por qué Dios permite eso? Y yo pues le hago una pregunta a todos, ¿por qué creemos muchas veces o dudamos por qué pasa esto en la tierra? Ujú. Pues seguramente que sabemos, a que sí, pues sabemos que pasa estas cosas en la tierra, en la humanidad, porque la dureza en los corazones pues está, Así Ujú. es. Así es. y eso pues a veces nos puede pasar en nuestras vidas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no tener un corazón endurecido. Ujú. Y como joven y como cristiano, pues para encender y tener como encendido esa llama en tu corazón, tenemos que mirar a Dios, no tenemos que mirar a nadie más, a Dios. Así es. Y como dice la palabra de Dios, y como fue Josías, que José fue dirigido por Dios, porque Dios lo dirigió, Dios le hizo entender la palabra de Dios, pues permitir que el Espíritu de Dios nos dirija y nos gobierne, y Él nos va a ayudar a no caer en el legalismo Amén. o ser religioso, y nos va a ayudar a entender cómo es la palabra de Dios. Así es. Ujú. Porque hoy en día también hay muchas religiones, hay tantas cosas, pero el consejo que le damos todos es que busquen a Dios, se arrodillen y le pregunten a Dios. Y estoy seguro que nuestro Dios es tan bueno que le van a confirmar la palabra de Dios y le va a ayudar a entender la realidad y le van a quitar esa duda de cuál es el verdadero evangelio. Amén. Ujú. Amén. Amén. Y si tuviéramos que darle, Adriana, un consejo práctico a un joven que siente que su alma se está enfriando o que se está alejando en este momento de Dios, ¿cuál sería? Pues como joven, de joven a joven, te diría, no sé lo que hayas pasado, no sé si has tenido una decepción, no sé si has tenido una herida, una pérdida, o simplemente que en algún momento te has sentido solo y has sentido como que todo se te ha venido abajo. Yo te diría que, uniéndome a lo que dice mi hermano Jean-Pierre, Dios no es una religión, sino es una relación. Amén. 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 Entonces, haz este pequeño paso que sabes que tienes que hacer, pero no lo haces. O sea, muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos porque estamos buscando estamos buscando una situación perfecta, que sea el momento perfecto, estamos buscando que sea el lugar perfecto, o estamos buscando
que todo esté bien a nuestro alrededor, y muchas veces no va a ser así, sino que tenemos que estar nosotros decididos a querer cambiar y a buscar de Dios. Amén. Y Sí. tener este pequeño paso de una oración sencilla con tu Padre, una oración sencilla de corazón genuina, eso te puede cambiar todo tu ser y despertar. Amén, amén. Sí, y Jairo, ¿tú qué consejo nos podrías dar a Bueno, los jóvenes? sí, más que todo uno como joven a veces es inmaduro, ¿no? Sí, Inmaduro en muchas áreas, la verdad, porque mediante va pasando la vida, lastimosamente a veces los golpes nos hacen madurar. Pero con Dios todo es diferente porque tenemos, como dije, la voz de Él aquí escrita. Y más que todo un consejo, tú joven que quizás estás un poco apartado, frío, quizás con heridas, pues mi consejo es que no quieras llenar ese vacío con lo que te ofrece el mundo. Eso lo que te va a traer es más tristeza, más dolor. Ya no sigas probando. Ya no pruebas en cosas que no te van a edificar. amén. Vuelve a los pies de Cristo, ven que el Señor te está esperando. Amén. Y sabemos que afuera, como te digo, lo único que vas a encontrar es tristeza. Así es. Así que Dios te llama, no te apartes. Aquí tienes un lugar también. Y aquí vas a encontrar amigos. Algo muy importante, Mica, que quiero también compartir. No me quiero salir mucho de la pregunta, pero es como un poco asimilar la pregunta. Yo recuerdo que cuando empecé en los caminos de Cristo, algo que me costaba, yo le decía, Señor, yo no me quiero quedar sin amigos. Porque uno, claro, cuando uno lee la palabra, dice que hay que dejar eso a un lado, hay que dejarlo atrás. Incluso amistades, Dios te va quitando todo eso. Y llegó un momento que yo me sentía como solo en la manera de mis amistades. Claro, ya no es lo mismo porque ya los amigos no te van viendo igual. Claro. Más cuando tú los confrontas con la palabra, con la verdad. Ujú. Entonces llegó un punto que yo decía, no quedar sin amigos, qué feo, ir a un lugar, no sentir como que encajas. Y al final Dios, en su misericordia, Dios es tan bueno que siempre te va añadiendo amistades. Amén. Por ejemplo, Amén. Jean-Pierre, un amigo, yo lo considero un buen amigo, que me ha dado muchos consejos. Amén. Ujú. Y Amén. quizás yo a él también. Amén. Y es así. Así que no te sientas solo. Si crees que dejar lo que te está impidiendo buscar a Dios te va a traer soledad, no, al contrario, te va a generar buenas amistades Amén. Amén. que te van a hacer crecer, no solo espiritualmente, sino secularmente. Amén. 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 Y- Y bueno, y reflexionando un poco, vamos a leer el libro de Segunda de Crónicas, el libro 34, en el versículo 3, dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén de los lugares altos e imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, ¿no? Y no importa la edad, dice que a los 8 años él empezó a gobernar. Dice, no importa la edad, no importa si no tienes experiencia, porque Dios no busca currículos, Él solo busca un corazón dispuesto a poder buscar su presencia, ¿no? Yo a los 19 años, yo recibí al Señor en mi corazón. Amén. Yo me encontraba perdido en las drogas, no tenía un propósito, no tenía esperanza, incluso no tenía un buen currículum como para que Dios me escogiera, ¿no? Así es. Pero sin embargo, a Él no le importó, ¿no? Él no le importó, Él me escogió, Él me hizo libre, Él rompió esas cadenas de esclavitud que yo tenía en mi vida, incluso y me devolvió todo lo que yo había perdido, incluso me dio una familia, ¿no? Con la cual yo ahora estoy sirviendo al Señor. Amén. Amén. Y ya han pasado casi 20 años desde que yo le entregué mi corazón al Señor, y yo puedo decirte que Dios ha sido fiel, ¿no? No ha Amén. sido fácil, no es un camino fácil, es una carrera donde uno tiene que esforzarse, uno tiene que luchar, uno tiene que pelear, tiene que buscar a Dios. Amén. Pero yo puedo decir con convicción, ¿no? De que Dios es real, ¿no? Amén. Y que Amén. cualquier situación que tú puedas estar pasando, si tú te postras delante de la presencia de Dios y tú le entregas tu corazón, Él va a romper, Él va a hacer la obra en tu vida, ¿no? Amén. Amén. Y es un ejemplo, ¿no? Mi vida es un ejemplo de superación para todos los jóvenes, ¿no? Porque yo sé que en este tiempo hay muchos jóvenes que se están perdiendo y que están pasando por lo mismo que yo pasé un día, ¿no? Pero yo les puedo decir que el camino, la verdad y la vida es el Señor Jesucristo. Amén. Así Así es. Amén, sí, qué interesante, ¿no? Casi estamos llegando al final de este podcast y algo de lo que a mí me sorprende, que era como que tenía que decirlo, es que el rey Josías fue un joven que marcó la diferencia. Ujú.
Él no Amén. fue uno más de los que quizás su padre, su abuelo, hicieron las cosas mal, pero él se levantó en medio de esa generación a marcar la diferencia. Así es. como cada uno de nosotros nos estamos levantando en medio de nuestra generación, Ujú. estamos rompiendo quizás cosas de nuestro pasado, de nuestros abuelos, de nuestros padres, pero nos estamos parando en la brecha para marcar la diferencia. Amén, así Eso es es. algo que queremos traer con este podcast, ese despertar espiritual, de que tú también puedas ser parte de este despertar, de marcar la diferencia. No tienes que ser igual a la sociedad, a los jóvenes que de hoy en día. Ujú. Tú puedes ser diferente, no somos copia, dice nuestro pastor siempre, somos originales Así y podemos es. ser parte del cambio. Amén. Amén. Y sin más quiero compartir acerca de la actitud del corazón de Josías. Dice en 2 de Crónicas 34:27, y tu corazón se conmovió. Te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y regaste tus vestidos, lloraste en mi presencia y yo te he oído, dice Jehová. Y este es un versículo que me conmueve porque él se humilló, él se rindió, pero también lo que puedo ver, sintió compasión, ¿no? Es algo de lo que cuando venimos a Cristo, creo que el Señor nos pone en el corazón esa compasión, ¿no? Por los demás, por los que se están perdiendo. Amén. Amén, así es. Y dice que el Señor oyó. Entonces sabemos que Dios no es una religión, sino es una relación. Amén. Y Él nos oye. En este versículo tenemos la convicción de que cuando oramos a Dios, Él nos está oyendo. Él no es algo así como una estatua de cera o de madera que no nos oye, sino que en este versículo tenemos la confirmación de que Él nos oye. Amén. Y dice, el secreto de Josías fue un corazón tierno y sensible a la voz de Dios. El alma de un joven cristiano de hoy necesita recuperar la capacidad de conmoverse ante la palabra y ante la necesidad del mundo. Como jóvenes necesitamos aprender a escuchar, el ser sensibles a Dios ante su presencia. Y realmente algo de lo que en lo personal me ha conmovido, en lo que yo he podido mantenerme en todos estos años, yo también casi tengo 20 años en el Evangelio, ahí permaneciendo firme, amén. Y algo de lo que me ha ayudado a correr esta carrera, como decía Pablo, en perseverar, ha sido la oración, ¿no? Creo que la oración es clave, el buscar la palabra, el aferrarnos a las promesas de Dios. Sí. Creo que esa carrera no es de correr rápido, No. sino es algo como mantenerse, Exacto. perseverancia, ¿ve? Y mantenernos poco a poco, pero buscando de Dios, leyendo es, la con palabra, mucha creyendo en constancia. sus promesas. A veces podemos pasar por momentos difíciles, no sé, yo creo que cada uno tendríamos un momento difícil donde lo hemos pasado mal, realmente siendo cristianos, como no somos absentos, ¿no? de pasar problemas, pero a veces cuando nos aferramos a la palabra, a las promesas de Dios, eso como que te da ánimo, ¿no? Así Amén. es, así Amén. es. Y bueno, sin más vamos a concluir. Queremos orar por ustedes, queremos orar por este tiempo. Amén. Y que sea de bendición. Amén. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, Señor, en este día, Señor, en este tiempo, Padre, que tú puedas bendecir a cada uno de los jóvenes, Señor, que están oyendo este programa, Padre, aquellos jóvenes que un día estuvieron apartados de tus caminos, Señor, que tú puedas tocar sus corazones y que tú puedas traerlos nuevamente a tu casa, Señor. Oro por un despertar en la juventud, Señor, oro por un despertar en los jóvenes, Señor, que puedan avivar ese fuego y que puedan tomar el ejemplo de Josías, Señor, de dejarse guiar por el Espíritu, dejarse guiar por tu presencia, Señor, para que puedan tener éxito en su vida espiritual, y que tú puedas llevarlos, Señor, hacia el propósito que tú tienes para cada uno de ellos, Padre. Bendecimos la vida de los jóvenes, Señor, bendecimos a cada familia, a cada oyente, Señor, y te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y sin más Amén. me gustaría que Adriana nos comentara desde dónde estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo desde la iglesia Alcance Victoria Glorias, un lugar donde puedes llamar hogar, gente que puedes llamar familia. Estamos ubicados en la calle Bolivia número 52, la línea L1, parada Glorias, y te estamos esperando con los brazos abiertos. Amén. Aquí te vamos a recibir con mucho amor, con mucho cariño, así que no dudes en venir este domingo si tienes tiempo, y si no, haz tiempo en tu agenda, mira, hay 2 servicios, a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Así que sí o sí yo sé que vas a tener algún pequeño tiempo para poder venir y poder compartir con nosotros. Amén. Amén. Te esperamos. Amén. Que Dios te bendiga. Adiós, Dios te bendiga. Bendiciones.